Hoy veremos en función real de variable real cuando una función es creciente, cuando una función es decreciente y cuando una función es constante. Empezaremos por averiguar cuándo se dice que una función es creciente. Para ello tomaremos como ejemplo la gráfica de la siguiente función f. De esta gráfica vamos a tomar dos puntos cualesquiera. El primer punto corresponde a la abscisa x1 con su respectiva ordenada y1. Para el segundo punto vamos a aumentar el valor de x a x sub 2. Entonces, el segundo punto que vamos a tomar de esta curva corresponde a la abscisa x sub 2 y a su respectiva ordenada y sub 2. Ahora, si nos fijamos en la gráfica, nos daremos cuenta que mientras que el x ha aumentado de x sub 1 a x sub 2, lo mismo ha sucedido con el valor de y. Se ha incrementado desde y sub 1 hasta y sub 2. Cuando esto sucede en una función, se dice que la función es creciente. Entonces, en nuestro ejemplo, la función f crece. Considerando esto, vamos a definir a la función creciente. Digamos entonces que para todo valor de x sub 1 y x sub 2 que pertenecen al dominio de la función f aquí, se puede decir que si el valor de x sub 1 es menor que el valor de x sub 2, entonces los respectivos valores de y, es decir, el valor de y sub 1 y el valor de y sub 2, mantienen la misma relación que las x. Es decir, y sub 1 es menor que y sub 2. A manera de conclusión, podemos decir una función es creciente cuando el x aumenta, sus respectivos y también aumentan. Para averiguar si una gráfica de una función es creciente o no, solo basta observar a dicha gráfica de izquierda a derecha. Por favor, tengan presente la referencia, de izquierda a derecha. Entonces, a esta gráfica la vamos a observar como a todas las gráficas de izquierda a derecha. Si la gráfica de izquierda a derecha va hacia arriba, como en este ejemplo, se dice que la gráfica de la función es creciente. Entonces tenemos aquí un ejemplo de función creciente. De esa manera se observa si la función es creciente o no a partir de su gráfica. Insisto, la referencia siempre es de izquierda a derecha. Ahora veamos cuándo una función es decreciente. Para ello, tomaremos como ejemplo la gráfica de esta función. De esta gráfica también vamos a tomar dos puntos cualesquiera. El primer punto corresponde a la abscisa x sub 1 y a su respectiva ordenada y sub 1. Para tomar el segundo punto, vamos a incrementar el valor de x a x sub 2. Entonces, el segundo punto que vamos a tomar de esta gráfica sería o correspondería a la abscisa x sub 2 y a su respectiva ordenada y sub 2. Bien, si nos fijamos ahora aquí en la gráfica, nos daremos cuenta que mientras que el x se ha incrementado desde x sub 1 a x sub 2, los valores de y han disminuido desde y sub 1 hasta y sub 2. Cuando esto sucede en una función, se dice que la función es decreciente. Entonces, en nuestro ejemplo, la función f decrece.
Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer la definición de una función decreciente. Decimos que para todo valor de x sub 1 y x sub 2 que pertenecen al dominio de la función f, se puede decir lo siguiente, que si el valor de x sub 1 es menor que el valor de x sub 2, entonces los respectivos valores de y, es decir, el valor de y sub 1 y el valor de y sub 2, tienen una relación en sentido contrario a las x. Eso significa que y sub 1 sería mayor que y sub 2. Y a manera de conclusión, podemos decir que una función decreciente se caracteriza por que cuando la x incrementa, los respectivos valores de y disminuyen. Ahora vayamos a ver cuando una gráfica de una función es decreciente. Como ya lo mencionamos en una de las gráficas anteriores, la referencia para averiguar si una gráfica o si una función crece o no es observándolo de izquierda a derecha. Hay que mirar a la gráfica siempre de izquierda a derecha. Cuando la gráfica de izquierda a derecha se va hacia abajo, como en este caso, se dice que la función es decreciente. Ahora veamos cuándo una función es constante. Para ello tomaremos como ejemplo la gráfica de la siguiente función, que por cierto, si nos fijamos, es una línea paralela al eje X. De esta gráfica vamos a tomar dos puntos cualesquiera. Tomaremos el primer punto que corresponde a la abscisa x sub 1 con su respectiva ordenada y sub 1. Vamos a incrementar el valor de x para tomar el segundo punto. Entonces decimos que el segundo punto corresponde a la abscisa x sub 2 y a su respectiva ordenada y sub 2, que por cierto es igual a la ordenada anterior. Si nos fijamos en el gráfico, nos damos cuenta de lo siguiente, que mientras x va creciendo de x sub 1 a x sub 2, el valor de y se mantiene igual, es decir, es constante. Entonces, cuando esto sucede, se le llama a la función constante. Con esto vamos a definir a la función constante. Para todo valor de x sub 1 y x sub 2 que pertenece al dominio de la función f, se puede decir que si el valor de x sub 1 es menor que el valor de x sub 2, entonces los respectivos valores de y, es decir, y sub 1 y y sub 2, se mantienen iguales. Esto es la definición de una función constante. A manera de conclusión, podemos decir que una función es constante cuando el valor de x aumenta, el valor de y se mantiene igual. Muy bien amigos, ahora vamos a ver a manera de ejemplo el análisis de variación de la gráfica de esta función. Y empezaremos analizando el primer tramo. El tramo que corresponde al valor de x entre menos 6 y menos 5. Si nos fijamos aquí en este tramo que se ha pintado de color amarillo, de izquierda a derecha, nos damos cuenta que la curva va hacia arriba. Por lo tanto, podemos decir que la función en este tramo, en este intervalo, es creciente. Ahora vamos a analizar el segundo tramo, en donde la x está entre menos 5 y 1, entre menos 5 y 1. Si nos fijamos aquí en este tramo que se ha pintado de color celeste, nos vamos a dar cuenta que la curva va hacia abajo.
siempre observando de izquierda a derecha. La curva va hacia abajo. Entonces podemos decir que en este tramo la función f es decreciente. Siguiente tramo sería o correspondería a x entre 1 y 3. Esto que se ha pintado de color amarillo. Si nos fijamos en este tramo de la curva, por supuesto de izquierda a derecha, vemos que la curva va hacia arriba. Eso entonces significa que en ese tramo la función se comporta de manera creciente. Siguiente tramo, que corresponde a la variación de x entre 3 y 6. Esto que hemos pintado de color celeste. Aquí nos fijamos que la curva se mantiene invariables, constantes, paralela al eje x. Entonces podemos decir que en este tramo la función no cambia su valor. Es decir, es una función constante. Y por último, en el tramo que corresponde a x entre 6 y 7. Esto que hemos marcado de color amarillo. Nos fijamos aquí siempre de izquierda a derecha, la curva va hacia arriba. Entonces decimos que la función aquí se comporta de manera creciente. Y eso ha sido el análisis de toda la gráfica de la función. Crece en el primer tramo, decrece en el segundo tramo, crece nuevamente en el tercer tramo y en el cuarto tramo se mantiene igual y en el último tramo vuelve a crecer. También debemos destacar acá el máximo valor de la función, que corresponde pues a un valor de y igual a 7. Y también debemos destacar el mínimo valor de la función, que corresponde a un valor de y igual a menos 3. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Agradezco su atención y será pues hasta una nueva oportunidad.